Bueno, entonces ahí estamos grabando. Los problemas, vamos ahora a abordar los problemas del 5 al 7. Entonces, el problema 5 nos dice una situación que alguno mencionó antes. Es de un cuerpo colgado en reposo y está colgado desde el techo, mediante una cuerda. Nosotros vamos a asumir que la cuerda es inextensible, o sea, es un hilo que, como de acero, no se va a romper, no se va a estirar. Entonces nos pide que dibujemos un diagrama que muestre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo e indicar cada una de las fuerzas de reacción. Y después hay que hacer lo mismo sobre la soga. Entonces, para el problema 5, nosotros dibujamos primero el techo. Se indica que es una superficie rígida que no se va a mover. Tenemos la soga y el objeto. El objeto tiene cierta masa M. Entonces, los escucho. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? El peso y la El tensión. peso y la gravedad. El peso, que es un efecto de la gravedad. Entonces tenemos el peso. Ups, el peso, muy bien. Y la ¿Qué otra tensión de la fuerza? cuerda. Tensión de la cuerda. O sea, la cuerda ejerce una tensión. ¿Hacia dónde apunta la tensión? Hacia arriba. Hacia arriba. Esta es la tensión de la cuerda. La tensión lo que va a hacer es compensar el peso para que el cuerpo se quede en equilibrio. El del techo también puede ser o ahí no entra el techo. Porque No te escuché bien. ¿Cómo, Juan? ¿Cómo, Manuel? el techo no entra ahí porque el techo también ejerce una fuerza sobre la cuerda. Muy bien, muy bien, muy bien esa acotación. El techo ejerce una influencia. Eso es correcto. Ahora, ¿el techo ejerce una influencia sobre quién, Manuel? Sobre la cuerda, no sobre el objeto. ¿Estás de acuerdo, Manuel? Sí, sí, sí. Entonces, esto que hicimos acá es para el objeto. Entonces, el objeto, si yo me enfoco solo en el objeto, veo el peso y la tensión. Ahora, el techo, también, acá hay otra fuerza. O sea, la tensión también apunta hacia abajo, acá. Perdón, me han quedado, lo voy a dibujar aparte, porque si no me van a quedar las fuerzas de diferente tamaño y no quiero. Entonces, voy a hacer acá en paralelo otra vez el dibujito del sistema y vamos a hacer las fuerzas que actúan sobre el techo. Perdón, entre el techo y la cuerda. Entonces, acá la cuerda ejerce un efecto sobre el techo, una tensión hacia abajo, y a su vez el techo ejerce una fuerza sobre la cuerda hacia arriba. Que esta sería una fuerza de contacto, una normal. Esta es la razón por la cual yo puedo colgarme de algún soporte que está fijo al techo. Si bien mi peso hace un efecto hacia abajo, el soporte que está adherido al techo hace una fuerza hacia arriba que me puede soportar, ¿no? En este caso, el soporte está mediado por la tensión de la cuerda. Entonces, acá hemos hecho, entonces creo que la primera parte, hemos hecho un diagrama. Estos diagramas así se llaman diagrama de cuerpo libre. Creo que ustedes ya los han visto, ¿no? Estos son diagramas. ¿Los vieron? La verdad que no me acuerdo, creo que sí. Bien. Bueno, pero si no se acuerdan, estos diagramas así se llaman diagramas de cuerpo libre, donde uno toma al cuerpo y dibuja cuáles son todas las fuerzas
que actúan sobre el mismo. Este es el diagrama de cuerpo libre para el objeto. Y acá estábamos haciendo el diagrama de cuerpo libre para la soga. Estos diagramas de cuerpo libre son, más que una herramienta, son una necesidad cuando uno está resolviendo un problema de dinámica. Uno tiene que identificar cuáles son las fuerzas y cómo actúan cada una de ellas. Entonces, cada vez que ustedes resuelven un problema de dinámica, hacen un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, en la situación del problema 6, nos dicen que tenemos todos estos posibles diagramas. Nos dice, ¿cuál de los diagramas de fuerzas de la figura 1 representa un bloque que se desliza por una superficie inclinada sin rozamiento? Vamos al problema 6 ahora. Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer entonces? Para empezar el problema 6. Un diagrama de cuerpo libre. Bien, Gustavo. Muy bien. Seguí así y vas camino a ganarte un alfajor. Eso, vamos por el asado mejor. Vamos a ver, si para el asado, vamos a ver. Falta un rato para eso. Para fin de año nos juntamos y hacemos un Sería asado entre buenísimo, la todos. verdad. Ojalá se pueda, che. Ojalá se pueda. Entonces, esto es un plano inclinado o una superficie inclinada. Y tenemos que dibujar nuestro cuerpo que se está moviendo acá. Bien, tenemos ahí el cuerpo. ¿Qué más? El cuerpo este se desliza sobre la superficie de este plano inclinado sin rozamiento. ¿Ok? Bueno, los escucho. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan por acá? El peso ¿Y la normal? Y la normal. y la normal perpendicular Claro. al suelo, digamos. ¿Por qué perpendicular al suelo? Ah, profe, ya pide mucho. Por supuesto, pido que analicemos la situación. El peso siempre va dirigido en la dirección de la aceleración de la gravedad, ¿no? La gravedad, en este problema la gravedad va hacia abajo, o sea, esa es la dirección de abajo. Este es el peso, apunta en la misma dirección que la aceleración de la gravedad. Ahora, la normal es una fuerza. ¿Qué características tiene la normal? La normal la ejerce la superficie sobre el objeto. Ahora, ¿ustedes saben qué significa la palabra normal en este contexto? O sea, Perpendicular normal significa perpendicular. ¿Perpendicular a qué? O sea, la normal es una fuerza a la perpendicular a la superficie. superficie. Exacto. Entonces, esta fuerza siempre forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Esta es la fuerza normal. Le voy a poner la flechita de vectorcito. ¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre este cuerpo? La de la pendiente, digamos. ¿Qué quieres decir con eso, Gustavo? O sea, como que va en caída para Sí, abajo. va en caída. ¿Y por qué va en caída? ¿Hay otra fuerza? ¿Hay otra fuerza así? ¿O es alguna de las fuerzas que ya están acá mencionadas la que hace que el cuerpo caiga? Falta la fuerza de rozamiento. Eso es cierto, falta la fuerza de rozamiento, que la voy a dibujar y después vamos a analizar algo más al respecto de eso.
La fuerza de rozamiento, ¿en qué dirección va? Opuesta a la pendiente, digamos. Está para arriba. Opuesta, Opuesta a la es normal. opuesta, es opuesta a algo, pero no es opuesta a la pendiente. Si el peso va en caída, si el objeto va en caída, entonces la fuerza de rozamiento hace una fuerza contraria al peso. Contraria al peso. Y si el objeto va en subida, ¿hacia dónde apunta la fuerza de rozamiento? Hacia abajo, hacia la izquierda sería. O sea, si el objeto se mueve hacia abajo, la fuerza de rozamiento ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Siempre es Si el objeto contrario hacia donde se mueve el objeto. Eso es. Ahí Ezequiel ya lo había dicho hace un rato también. La fuerza de fricción es opuesta al movimiento. Entonces, si yo asumo que la masita se está deslizando hacia abajo sobre el plano, porque también podría estar deslizándose hacia arriba porque alguien empujó hace mucho tiempo y le empujó muy fuerte y se podría estar todavía deslizando hacia arriba. Pero bueno. Bien, Milton ahí nos recuerda que el ejercicio aclara que es sin rozamiento, ¿ok? Pero igual Milton quería aprovechar para discutir un poquito acerca de la fuerza de rozamiento. Entonces, por el momento yo no la voy a dibujar a la fuerza del rozamiento, pero si la tuviera que dibujar, la voy a dibujar con negro por ahora, la dibujaría hacia abajo si la masa se estuviera moviendo así, hacia arriba. O la fuerza de rozamiento actuaría en esta dirección si la masa se estuviera desplazando hacia allá. Pero como el problema este nos dice que no hay rozamiento, entonces simplemente no la voy a dibujar. ¿Qué más quería preguntarles? Ajá. Entonces, con esto ya estamos en condiciones de responder el problema. Entonces, si yo voy acá arriba y veo, ¿cuál de estos diagramas es el correcto? El D. La C. Me interesa igual escuchar por qué dijeron el D. ¿Quién dijo el D? Ah, no, la D, la C quiero decir. ¿Pero por qué dijiste el D? ¿Te confundiste o pensaste que... ¿Por qué dijiste el D primero? No, porque pensé que en el D veo que hay una flechita como que Bien, va sobre la pendiente, esa. bien, 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 Entonces bien, bien. pensé que Justamente, como está libre el objeto, digamos, y se mueve hacia la pendiente. No sé si me bien. explico. Sí, sí te explicas. Mira, y ahí Valentino también pregunta si puede ser la D. Y es importante que analicemos esto. Más allá de cuál sea la respuesta correcta, que sí es la C, es muy importante analizar las otras opciones. Es importante analizar, digamos, por qué las otras no son. Valentino, ¿tenés micrófono? Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Qué nos querés decir ahí que decís por el desplazamiento? ¿Qué querés decir? O sea, me da a entender como en el problema dice que se desliza el bloque, Sí, como que estaría bajando, por así decirlo, o subiendo. sí, sí. Bien. Milton, vos decís que esta flechita de acá podría ser el vector resultante. En general, cuando uno dibuja el diagrama del cuerpo libre, no dibuja las fuerzas resultantes. Es importante lo que estás diciendo. Uno dibuja las fuerzas que intervienen solamente, pero no dibuja las resultantes. Si uno quisiera dibujar la resultante, la tiene que dibujar resaltada, con otro color, con otra forma y aclarando qué es la resultante. En este punto, como uno dibuja un diagrama de cuerpo libre, solo dibuja las dos fuerzas que recién surgió y la pregunta es, bueno, pero estas fuerzas, ¿cómo explican que mi cuerpo, digamos, caiga? Yo sé que si yo pongo el objeto en una superficie casi sin rozamiento, el objeto va a tender a caer, ¿no? Pero ¿por qué? Esto, al parecer, yo tengo una fuerza hacia abajo y otra perpendicular a la superficie. ¿Por qué mi objeto está cayendo en esta dirección? Esa es una muy buena pregunta. Y lo que ocurre es que las fuerzas
al ser magnitudes vectoriales, se pueden descomponer. Entonces, vamos a ir un poco más allá del problema 6 ahora. Voy a copiar esta situación y vamos a analizarla abajo. Ese es el diagrama de cuerpo libre para el objeto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente ahora. En este problema, vamos a definir un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, vamos a poner un sistema de ejes coordenados cartesianos. En esta dirección, yo pongo mi eje X. Lo voy a poner, de hecho, pegadito ahí a la superficie. Esto es mi eje X. Y perpendicular a la superficie, yo pongo mi eje Y. Voy a poner por aquí, por aquí. ¿Me siguen? Lo voy a hacer paso a paso a esto. Lo que hice ahora fue establezco un sistema de referencias. Es mi sistema de referencia. Ahora, lo que yo voy a hacer es descomponer las fuerzas en este sistema de referencia. Manuel pregunta, ¿por qué se coloca el sistema de referencia sobre la pendiente? Sinceramente lo podría haber desplazado. Yo lo podría haber colocado en otro lado. Lo podría haber colocado acá arriba, lo podría haber colocado allá, lo podría haber colocado acá abajo. La posición no es tan importante, pero lo que sí es importante es por qué lo hago en esta dirección y por qué no lo hago en otra dirección. Por ejemplo, ¿por qué no ubico un sistema de referencias así? Este podría haber sido mi X y también podría haber elegido esto como Y. Esa hubiera sido una elección válida también. Sin embargo, a veces el sistema de referencia les ayuda a resolver los problemas si uno lo ubica de cierta forma. En este caso, como el movimiento se va a desarrollar en esta dirección, a mí me conviene que sobre esta dirección yo tenga un eje. ¿Se entiende? Sí, Esa es la avivada que uno usa acá. Es por eso que no estoy... O sea, esta es una viveza que uno hace para simplificar el problema. Este sistema de coordenadas, así como está, es válido, es totalmente válido. Pero voy a tener que describir el movimiento en dos dimensiones, tanto en X como en Y, porque se va a mover en esta dirección y se va a mover en esta dirección. Entonces, dado que yo no quiero eso, yo quiero usar el sistema de coordenadas verde y me voy a olvidar de este otro. Entonces, lo voy a tachar. O sea, no quiero este, no quiero esto y no quiero esto. No voy a usar ese sistema de coordenadas. ¿Hay alguna pregunta respecto de esto? Este tema es sumamente importante, así que hagan todas las preguntas que tengan que hacer. Bueno. Entonces, otra cosita. Sí voy a desplazar este un poquito más arriba. Lo voy a desplazar para que coincida con el punto donde se aplica el peso. Entonces, lo que yo voy a hacer, la normal no está necesariamente relacionada con el rozamiento. En este caso, Valentino, tenemos fuerza normal, pero no tenemos fuerza de rozamiento. Más bien yo lo diría al revés. El rozamiento está asociado con la fuerza normal, pero la normal, vos podés tener una fuerza normal aunque no tengas rozamiento. ¿Se entiende, Valentino? Bien. Bueno,
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El peso que tenemos acá, esta fuerza peso que está acá, yo la quiero descomponer. Dado que es un vector el peso, yo lo puedo descomponer en sus componentes en la dirección X y en la dirección Y. Entonces, yo digo, el peso, en realidad, lo puedo pensar como una fuerza en esta dirección, así, y una fuerza en esta dirección, así. Estas van a ser las componentes del peso. Voy a usar otro color, a ver. O sea, no sé. Ese color raro. Entonces tenemos esta componente del peso, que va a ser, está en la dirección Y, ¿no? Entonces a este le llamamos componente P y le ponemos el subíndice I. Y a la otra, esta componente del peso, acá en esta dirección, se llama P sub X, porque está en la dirección X. Ahora, si yo sumo P sub X más P sub Y como vectores, eso me da el peso. Entonces, es una avivada que uno hace ahí. Uno agarra una fuerza y la descompone en lo que se llaman componentes en cada una de las direcciones de los ejes. ¿Sí? ¿Hay preguntas de esto? ¿Ninguna pregunta? ¿Ni siquiera por qué estoy haciendo esto? Profe, ¿me podría explicar la fuerza de rozamiento por qué es opuesta? Porque a mi entendimiento es la que se frota, por decir así, el objeto con la pendiente. Y usted había dicho que, por ejemplo, el viento también ejerce fuerza de rozamiento y en conjunto son todas, digamos. Sí, ya, mira, después voy a volver sobre la fuerza de rozamiento, Mati. ¿Dale? Sí, esa era mi duda, hermano. Pero Dale, no hay dale. problema. Yo después hago comentarios sobre la fuerza de rozamiento. Ahora, en este momento, me interesa es que analicemos esta descomposición. Porque esto es importante. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de Newton me dicen que la suma de las fuerzas como vectores es igual a la masa por la aceleración como un vector. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo lo puedo descomponer en sus componentes. Yo puedo hacer que la suma de las fuerzas en la dirección X sea igual a la masa por la aceleración en la dirección X, y que la suma de las fuerzas en la dirección Y sea igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. Profe, y la aceleración en I sería igual a cero, ¿no? Porque como que la masa no sube, o sea, se queda ahí en la pendiente. Exacto. Fíjate, ¿qué tendría que pasar? Si tuviéramos una aceleración en la dirección Y, o la masa rompe el plano y se va hacia abajo, o la masa se despega y se va hacia arriba. O sea, se despega de la superficie. Y sabemos que eso no pasa, ¿verdad? Entonces, lo que ahí Emanuel acaba de mencionar es sumamente importante, porque del hecho de que la suma de las fuerzas en la dirección Y sea igual a la masa por la aceleración en la dirección Y, y de que la aceleración en la dirección Y sea cero, tenemos también que la aceleración en la dirección Y es igual a cero, surge lo siguiente. Nosotros sabemos que en la dirección Y tenemos la normal, que la dibujo ahora sin el vector, porque estoy hablando solamente de la componente en la dirección Y, menos P sub I, la componente del peso en la dirección Y. Esta flecha que apunta hacia acá. Y le pongo con un signo menos, porque apunta, esta flecha apunta en la dirección negativa del eje de la Y. Esta es la suma de fuerzas en la dirección Y. Y esto es igual a
masa por la aceleración en I, pero la aceleración en I es 0. Entonces esto es igual a 0. Esta ecuación acá me permite determinar, esto me implica, esta doble flecha así significa, implica que el valor de la normal es igual al peso, a la componente I del peso. ¿Esto qué es? Esto nos está hablando de las fuerzas de acción y reacción. La componente I del peso quiere hacer una fuerza sobre el plano para romperlo, para penetrarlo, para pasar hacia abajo, y en la superficie le está diciendo, no, yo voy a resistir y ejerce una fuerza que es precisamente la fuerza que compensa el movimiento en la dirección I para que el cuerpo no se acelere. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esto por un lado, y por el otro lado, tenemos de estas ecuaciones de acá arriba que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Cuáles son las fuerzas en la dirección X? ¿Cómo se llama el peso de X? La componente en la dirección X del peso. ¿Ok? Y solo eso tenemos, ¿verdad? Es la componente en la dirección X del peso. Y esto es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que la aceleración en X es igual a esta componente, a P sub X dividido la masa. Ahora, hay algo que yo todavía no les dije, y es cuánto valen P sub X y P sub Y. Entonces, para hacer eso, ustedes tienen que saber un poquitín de trigonometría. Ya después nos vamos a meter en eso, pero por ahora vamos a comentar al respecto. Acá lo que tenemos es que, como en la dirección X las fuerzas no están compensadas, entonces aparece una aceleración en la dirección X. Es decir, eh, perdón, hay un detalle, un detalle. El peso en la dirección X yo le tendría que haber puesto con signo negativo porque apunta en la dirección negativa del eje de las X. Entonces, aparece un signo menos también. Entonces, esto significa que hay una aceleración en esta dirección. El cuerpo va a tratar de desplazarse hacia abajo. ¿Está bien? Bueno, dos cosas que me quedaron por mencionarles. Todavía no hablamos de las componentes del peso. O sea, hicimos esto, hicimos esta descomposición, pero nunca hablamos de cuánto valen las componentes P sub X y P sub Y. Entonces, para hacer eso, a ver, voy a copiar el plano inclinado. Esto. Y traer el cuerpo también. Voy a exagerar ahora el peso. Perdón, voy a buscar los ejes también. Tenemos el eje X y el eje Y. Copiarlos.
Entonces ahora voy a exagerar el peso, el tamaño de la flecha, ¿no? Este es el peso. Ahora, lo que habíamos dicho es que íbamos a descomponer el peso en sus componentes X e Y. Entonces, tenemos en esta dirección, nosotros tenemos la componente Y y en esta dirección tenemos la componente X. Este es P sub X, este es P sub Y. Ahora, ¿cuánto valen cada una de ellas? Lo que ustedes tienen que darse cuenta es que este ángulo que está acá, que es el ángulo que forma la hipotenusa, digamos, de este plano inclinado con el piso, ese ángulo es igual a este ángulo. Ese ángulo también es alfa. ¿Se dan cuenta de eso o no? Si no se dan cuenta a simple vista, piensen lo siguiente. Si alfa fuera más chico, si este ángulo fuera más chiquitito, entonces este ángulo sería más grande, entonces si no es alfa. ¿Ve? A ver, la forma más segura para darse cuenta de cuáles son los ángulos es el siguiente, digamos. Ustedes tienen que ver qué lados son perpendiculares con qué lados. Entonces, este lado es perpendicular con este lado. Y este lado es perpendicular con este lado. Entonces, este lado y este lado son equivalentes a este lado y este lado. Entonces, este ángulo que está acá es alfa. Entonces, si yo achico, yo pienso, a ver, si este ángulo yo lo hago más chiquitito, entonces yo tendría que rotar todo el sistema y este ángulo sería más chiquitito. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago estos comentarios? Porque ahora yo tengo que descomponer la fuerza-peso en sus componentes. Entonces yo tengo que, fíjense, esta componente acá, en la dirección X, es un cateto del triángulo. O sea, esto es un cateto, este es otro cateto y esta es la hipotenusa. Entonces, yo de acá puedo ver que el P sub X es igual a, o sea, el valor absoluto de la componente X del peso es igual al valor absoluto de la fuerza peso por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo es igual a el cateto opuesto, que es el módulo de P sub X, dividido la hipotenusa, módulo de P. Eso sale de la trigonometría. ¿Me siguen ahí o los perdí completamente? Sí, se entiende. ¿Sí? Trigonometría no es fácil, necesita práctica. Por eso no quiero que se duerman con estos problemas de dinámica, que parecen tan inocentes, pero finalmente tienen muchos elementos que ustedes van a necesitar. Entonces, si yo me doy cuenta que si alfa es igual a 0, entonces P sub X es 0. Y eso está bien.
Porque si alfa es 0, eso significa que mi plano inclinado dejó de ser un plano inclinado y ahora es una superficie plana, es el suelo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué pasa si mi cuerpo se apoya sobre el suelo? ¿Va a haber alguna aceleración en la dirección X? No. No. Entonces está bien que esto dependa de esa forma. Si el ángulo es 0, entonces P sub X es 0. Del mismo modo, uno puede escribir que la componente I del peso, el valor absoluto de la componente I del peso es igual a la magnitud del peso por el coseno del ángulo. Y también tenemos que esto, la magnitud del peso, ¿cuánto vale? Perdón. El gato pasó. ¿Cuánto vale la componente, la magnitud del vector peso? La tangente seguro va a entrar ahí. No necesariamente. O sea, esto es algo que ustedes tienen, que ustedes saben de parte de. A ver, sí. Digamos, esto ustedes lo saben. ¿Cuánto vale el peso de un objeto? ¿Cómo se relaciona el peso con la masa? Exacto. El peso es la masa por la gravedad. O sea, entonces, de acuerdo a esto, ustedes pueden reemplazar esto acá y acá, y les queda cuánto vale la componente X del peso, cuánto vale la componente Y del peso. Para simplificar notación, lo que se suele hacer es escribir esto que está acá de la siguiente forma. Esto, módulo de la fuerza de la componente X en el peso, se la escribe simplemente como P sub X. Y esto va a ser igual a masa por gravedad por el seno de alfa. Y esto, P en la componente I, se lo escribe simplificadamente como P sub I. Y esto es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. ¿Bien? Entonces ahí ustedes ya tienen información que les va a servir para calcular, por ejemplo, la aceleración. Entonces fíjense lo que pasa. Si nosotros utilizamos esta fórmula que habíamos obtenido acá, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que la aceleración es igual a menos, si escribimos cuánto vale P sub X, es masa por gravedad por el seno del ángulo, y esto está dividido la masa. Entonces, qué maravilla, las masas se cancelan. Y fíjense esto, nos queda que la aceleración en X es igual a menos la gravedad por el seno del ángulo. ¿No les parece que esto es como poco intuitivo? La aceleración no depende de la masa del cuerpo. O sea, no importa si mi cuerpo era un elefante deslizando sobre el plano inclinado o si era una piedrita deslizando por el plano inclinado, la aceleración va a ser la misma. ¿No les parece que es poco intuitivo eso? Parece raro, ¿no? ¿Y por qué creen que parece raro? Y porque uno siempre cree que algo se acelera de manera más rápida cuando es más pesado. Tal cual. ¿Y saben por qué? ¿Por qué eso es así? ¿En qué está basada esa idea?
A mí me parece que esa idea está basada en que nosotros estamos acostumbrados a que los objetos tengan rozamiento. Entonces, cuando hay rozamiento, ya no estoy seguro de que esto sea verdad siempre. Va a depender de qué tipo de rozamiento haya también. Entonces, esto que ocurre acá es en el caso de un mundo ideal donde no hay rozamiento. Pero si hay rozamiento, yo no sé si eso es verdad o no. Bien. Entonces, yo creo que voy a aprovechar los últimos 4 minutos para responder una pregunta que quedó pendiente acerca del rozamiento. Matías, yo me acuerdo que vos habías hecho la pregunta, pero no recuerdo exactamente cuál era. Si podía explicarme por qué la fuerza de rozamiento no es solamente la que actúa sobre el rozamiento con la superficie, digamos, o sea, en este caso el plano inclinado, sino también la que está por arriba, como ser el viento y esas cosas. Sí. Típicamente en problemas de dinámica, uno no va a considerar el rozamiento con el viento. El rozamiento con el aire está, pero la mayoría de las veces nosotros vamos a considerar el rozamiento que hay acá, en la superficie entre la masa y la superficie. En ese caso, el rozamiento entre superficies. El rozamiento se divide en dos tipos. Por un lado está el roce estático. Se caracteriza con un coeficiente de rozamiento que le llamamos mu, con la letra griega mu, y le pongo el subíndice e para enfatizar que es estático. Eso es, por ejemplo, ustedes si alguna vez han tratado de empujar un mueble, esto seguramente les suena. Si ustedes tratan de empujar un mueble, pasa como al principio, como si uno tiene que hacer mucha fuerza para que el mueble empiece a moverse, y después de pronto es como más fácil. ¿Les ha pasado? Bien, eso pasa porque el rozamiento estático es bastante fuerte, bastante más fuerte al menos que lo que se llama como rozamiento dinámico. Es el rozamiento que lo llamamos con el coeficiente dinámico. ¿Qué características tiene el rozamiento? O estos rozamientos. Si yo hiciera... ¿Cómo puedo? Ya sé. Si yo hiciera un gráfico de la fuerza de rozamiento versus la fuerza que yo hago, o sea, vamos a tomar como ejemplo el caso de que yo estoy empujando un mueble. Esta es la fuerza que yo estoy haciendo, esta que está acá abajo. Esta es la fuerza que yo hago. Y esta es la fuerza que aparece entre las dos superficies, la fuerza que trata de impedir que el mueble se mueva. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, a medida que yo hago una fuerza, si hago una fuerza pequeña, la superficie reacciona con una fuerza pequeña. Si hago una fuerza un poco más grande, la superficie reacciona con una fuerza más grande. Y así. Eso ocurre así hasta que llega cierto valor de la fuerza. Este valor de la fuerza es la fuerza máxima de rozamiento estática que puede ocurrir. Esa fuerza de rozamiento máxima es el valor mu por la normal, perdón, mu estático por la normal. Cuando yo soy capaz de hacer una fuerza tal que es igual a mu estático por la normal, el cuerpo empieza a moverse. La superficie ya no puede hacer
una fuerza más grande que esta. Pero lo mismo hay rozamiento. Cuando el cuerpo está en movimiento, ahora la cosa cambia y la fuerza de rozamiento que la superficie puede hacer toma otro valor ahora, que es mu dinámico por la normal. Y este valor es constante. Y esto pasa así porque mu estático es mayor que el mu dinámico. Entonces, en esta parte el cuerpo no se mueve, y acá el cuerpo se mueve. Este gráfico explica, al menos de modo cualitativo, qué pasa cuando uno está empujando un mueble, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a este punto, la fuerza cae abruptamente y empieza a tomar un valor constante. Esta es la fuerza de rozamiento que ocurre cuando el cuerpo ya se está moviendo. ¿Se entiende, che? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan que analizar un problema como este, ustedes van a tener que tener en cuenta que si el cuerpo se está moviendo, ustedes van a considerar que hay un coeficiente de rozamiento dinámico. Ahora, si el cuerpo inicialmente estaba quieto, esta componente del peso tiene que ser lo suficientemente grande como para romper con este rozamiento estático para lograr que la masa empiece a moverse. Entonces, en el caso de que el cuerpo se esté moviendo, la fuerza de rozamiento actúa siempre en contra del movimiento. Y en el caso del rozamiento estático, la fuerza actúa siempre en contra de la fuerza dominante. O sea, si en este caso tenemos una fuerza que es la componente X del peso hacia abajo, el rozamiento estático apunta hacia arriba. ¿Sí? Supongo que ya vamos a tener más tiempo de ver problemas con rozamiento en otro momento. Ahora quería que tengan una idea general del rozamiento, y además es sumamente interesante porque uno entiende lo que pasa con rozamiento. Uno vive en un mundo donde hay rozamiento. Entonces está bueno analizarlo, al menos de forma cualitativa. Entonces, ¿qué más? Yo les dejo a ustedes como tarea resolver el problema 7, el 8 y el 9 de los conceptuales, y también que traten de hacer la mayor cantidad de problemas de cálculo que puedan. ¿Okay? Hoy hemos visto prácticamente la mitad de la guía de guía de dinámica. Quiero que para el lunes, por favor, traigan dudas. O sea, traten de hacer los ejercicios de cálculo. Yo sé que a veces no les va a salir y que van a tener que renegar y que van a tener que leer libros para resolver los problemas, pero es importante que ustedes hagan ese esfuerzo. Si ustedes hacen ese esfuerzo, realmente van a entender mucho más. El lunes van a venir con dudas, por supuesto, pero les van a servir, ¿ok? ¿Hay alguna otra pregunta que quieren hacer? Sí, Matías, lo que grabé hoy lo voy a subir al aula y lo que grabé el lunes también tengo que subir al aula.